Bueno, y hemos terminado ya hace ya unas cuantas semanitas, bueno, unas cuantas semanas, unos cuantos días, la primavera, que siempre pensamos que es la estación, ¿no?, por excelencia, en donde proliferan, ¿no?, las alergias, y muchas personas, cada vez más población, las sufren, pero estamos viendo que se está alargando, que incluso ya entrado el verano, todavía hay, bueno, muchas personas que sufren, ¿no?, esos síntomas, ¿no?, tan molestos, y en ocasiones incluso pues teniendo que tomar cierta medicación y con todo lo que ello conlleva, ¿no? El tema de las alergias y otros temas importantes nos lo va a contar todo, y vamos a preguntarla a la doctora Jennifer Cueva. Ella es otorrinolaringóloga. Doctora, buenas tardes. Arratsalde León. Hola, buenas tardes. ¿Qué Un tal? placer, doctora Cueva. Bueno, trabaja aquí muy cerquita, en el Hospital de Cruces, además de en Quirón Bilbao, y tiene su propia consulta. Y doctora, bueno, por cierto, yo sé que se habrán dicho muchas veces, pero es muy jovencita. Bueno, gracias. Muy Bueno, ya llevo jovencita. unos años, ¿eh? Pero me hace ilusión que me lo digas. Sí, pues, oye, hay que decir que tenemos aquí a grandes profesionales y también, como decimos, tan jovencitos y tan pros. Doctora Cueva, el tema de las alergias, siempre pensamos que es más, entre comillas, o hace quizá, ¿no?, años, ¿no?, que hablábamos de, eran más estacionales, quizá en primavera y demás, pero no sé qué razón habrá, doctora, para que el tema de las alergias se está prolongando, no sé si este año o ya viene un poquito de años anteriores, más de la cuenta. Es decir, también en verano hay muchas personas y cada vez incluso más aumento de personas alérgicas, ¿no? Eso es. Ahora mismo justo estamos en un pico sobre todo de las gramíneas, digamos que son los pólenes Mm. que más tenemos en general en España, y aquí en el País Vasco ahora estamos en un pico de gramíneas, por ejemplo. Entonces, digamos que hay unos inmunoalérgenos que son estacionales, y que da pues picos cuando poliniza la planta. Luego aquí tenemos ácaro todo el año, que es Mm. otro factor importante. Tenemos mucha humedad, que también hace que proliferen algunos hongos a los cuales nos podemos inmunizar. Entonces tenemos como varios frentes abiertos, y este año, ahora mismo en esta época en concreto, tenemos muchos alérgenos ambientales. Cosas que influyen, pues también influye mucho el cambio climático y la contaminación, para que todo eso, igual en los últimos años, nos esté afectando más. Me incluyo porque yo soy alérgica y asmática y lo sufro, o sea que Sí, porque en ese contexto es lo que tenemos. se alarga un poquito, como comentábamos, el periodo. Antes quizás se pensaba que eran X meses al año. Ahora mismo, como comentas, doctora, es, bueno, por el cambio climático, todo esto está revirtiendo en que se alargue el tema de las alergias, y se sufran, no sé si casi todos los meses del año. Eso es lo que te decía. Por ejemplo, aquí hay mucha población que es alérgica a los ácaros, y el ácaro lo tenemos todo el año. Ujú. Si además se juntan una serie de factores como es la humedad, más calor o lo que sea, prolifera más en el ambiente y nos va a afectar más. Y luego lo que os decía de la periodicidad de las gramíneas, pues hay diferentes tipos: el ciprés, el fresno, el plátano. Cada uno tiene su pico de polinización, que algunos, los más habituales, de abril a mayo, pero muchos se alargan hasta junio o julio, y estos brotes de alergia, pues porque sí que es la estación. Lo de la primavera, al final, sí que es cuando hay un pico de floración, pero hay otras gramíneas y polenes que están ahora también en esta época. Doctora, y a nivel poblacional, ¿no? Cuando hablamos de personas alérgicas, ¿no? Hay diferentes tipos de alergias, como está comentando, pero se va aumentando la población sensible que ya muestra esos síntomas que quizá no ha tenido nunca. Es más, ¿no? Hay gente que, bueno, pues que sí, desde chiqui, ¿no? Ha tenido alergias, las gramíneas yo conozco, además mi cuñado es bastante alérgico, pero algunos nos vamos incluyendo en la nueva hornada. Esto no tiene edad, es decir, podemos ya haber superado los 40 años
y ser alérgicos de repente. ¿Esto para la gente que nos está viendo, cómo funciona? Hay gente que ya lleva años o que lo lleva ya casi, no sé si en el ADN, pero hay unas nuevas alergias, nuevos alérgicos que están surgiendo, ¿no? Eso es lo que decimos, es que al final alérgico no naces, sino que te haces. Ujú. No es estrictamente así, pero es verdad que tú puedes nacer sin ninguna alergia, puedes nacer con predisposición a ser alérgico a algunas cosas, pero conforme te vas exponiendo a esos alérgenos, tu cuerpo puede hacerse sensible a eso, que pueden ser ácaros, puede ser epitelio de animales, que no hemos hablado. Entonces tú te vas haciendo alérgico. Luego lo que decíamos, posiblemente hay factores ambientales que influyan para que esos alérgenos te den más clínica, porque incluso hay gente que tú le haces una analítica pues por alguna cosa y dices, eres alérgico a un montón de cosas, o incluso gente que es alérgica al perro, tiene perro en casa y no le dan síntomas. Ujú. Realmente el problema lo tienes cuando eres alérgico y te da síntomas, porque luego hay gente eso que es positiva en las pruebas de alergia y no le da síntomas. El problema es cuando conforme te vas haciendo mayor o por cualquier otro factor te empieza a dar problemas esa alergia. Doctora, ¿cuáles son, sé que esto es muy general porque hay muchos tipos de alergias, como está comentando, pero ¿cuándo tenemos que ponernos un poquito la alarma? ¿Cuándo no debemos acudir a un especialista por esos síntomas, ¿no? Porque, como comenta, ¿no? Algunos pueden tener alergia pero ser asintomáticos, no tener, ¿no? Desarrollar esos síntomas y, oye, hacer su vida con total normalidad. ¿En qué momento decimos, oye, yo tengo sospecha, no igual había sido hasta ahora, pero voy a acudir al especialista, oye, para tratar esos problemas? ¿Cuáles son los síntomas? Siempre pensamos en el tema del moqueo, de ojos llorosos, pero me imagino, para luego ya hacer las pruebas, evidentemente, ¿cuál es un poquito la alerta que nos hace el tener que ir al especialista? Pues sobre todo clínica persistente de goteo nasal, congestión nasal, picor ocular, picor incluso faríngeo y bueno, ya cuando es tema bronquial que ya te afecta un poco lo que es a la respiración, que puede ya dar cuadros severos, siempre hay que consultar cualquier cosa que al final te está afectando en tu calidad de vida de forma prolongada, que tú sospeches que no es una alergia, porque otra cosa que a veces nos pasa es gente que dice, ay, y pues no sé si tengo un catarro común o tengo una alergia, porque los síntomas se pueden superponer, pueden ser parecidos, pero eso cuando ya te está afectando en tu día a día y estás con tratamientos, algunos incluso te los pueden dar de venta libre en la farmacia, pero bueno, lo ideal es que todo te lo recete tu médico de atención primaria inicialmente y luego que te remita al otorrino, al alergólogo en función de los síntomas que tengas y si no lo puede controlar tu médico de cabecera, claro. Doctora, hay también una serie, además del tema de las alergias, una serie de patologías que vienen también casi, decirlo así, unidas a esta temporada estival, al verano, ¿no? Piscina, playas, eso ya nos puede dar una idea, doctora, me imagino que verá mucho, ¿no? En su consulta, como a partir de ahora, ¿no? Los chiquis de vacaciones y demás, con el tema de otitis. ¿Es algo que preocupa? ¿Es algo que se puede prevenir? Porque yo siempre digo, el dolor de muelas y el de oídos, yo creo que es lo más, hay más, dolorosos evidentemente, pero siendo así, hablando de dolores en general, son de los dolores más terribles que hay, ¿no? El dolor de oídos. Eso es, en verano tenemos más incidencia de otitis externas, otitis en relación a los baños en piscina, los baños en la playa, es por gérmenes proliferen en el oído y hagan esas infecciones, esas otitis. Y también hay gente, por ejemplo, que tiene tapones de cera que en otras circunstancias no te da síntomas, pero si tú vas al agua, ese tapón de cera coge volumen, se hidrata y entonces te da síntomas pues desde molestia, dolor, que no escucha, gente incluso que se marea un poquitín. Entonces las patologías estrellas del verano son las otitis externas, lo que os decía en relación a piscinas y playas o incluso spas, los tapones de cera y luego gente que va en avión, también tenemos algún sustito con el tema de los cambios de presión. Eso también vemos bastante en verano.
que produce sangrados, porque también hay en verano, quizá, ¿no? Las temperaturas, sangrados nasales también, ¿no? En esta temporada También estival. los sangrados nasales por el tema del calor se dilatan los vasos sanguíneos, esos capilares se hacen más delicados y es cierto que también vemos una incidencia mayor de sangrados nasales, sobre todo en niños, también en adultos, por el tema de las temperaturas. Doctora, para prevenir el tema, por ejemplo, de esas infecciones, de las otitis tan dolorosas, bueno, tanto en niños, siempre hablamos de los niños, pero bueno, que están mucho en el agua, pero también los mayores, ¿cómo podemos prevenirlo? ¿Qué podemos hacer? Pues sobre todo si tienes algún problema de base, que es muy habitual, gente que tiene dermatitis o picores de oído, esa gente al final tiene una descamación, se quedan las pielecitas y tiende a que la humedad le dé más problemas. Entonces siempre recomendamos secar bien, sin bastoncillo, eso es muy importante, no usar bastoncillos, que vemos problemas con los bastoncillos. Entonces siempre con la toalla y con lo que te entre del dedo, la parte externa, incluso con el secador de desde lejos secarte lo que es el pabellón y el oído, y gente que haga deportes acuáticos o esté mucho en el agua y ya haya tenido problemas, a veces recomendamos secantes, que son unos sprays que lo único que hacen es quitar la humedad del oído, porque ya os digo que eso es lo que acaba generando muchas veces el problema de la otitis. Sí, porque, doctora, no solamente es el dolor, ¿no?, que conlleva la otitis, esa infección, sino que a futuro puede conllevar, sobre todo en niños, niñas, en gente muy joven, un problema futuro, si no se cura bien esa otitis. Normalmente estas otitis de las que estamos hablando, que son las típicas del verano y con exposición al agua, son otitis externas, son benignas, no tiene por qué dar secuelas ni nada. Hombre, si vemos que esto es algo muy repetido, tendríamos que verle un otorrinolaringólogo para ver si realmente es eso, una otitis externa, y no es otro problema, ¿vale? Porque a veces debajo podemos tener problemas de perforaciones timpánica, otitis crónicas, que no es lo habitual, pero un poco hay que verlo cuando esto se hace muy repetido. Normalmente con unas recomendaciones básicas de secado de oído, también recomendamos gente que suele tener tapones de cera, limpiarse justo los oídos antes de la época de verano y de baños en piscinas para que tengan menos riesgo de que le dé problemas. Doctora, también ahora que es época de no solamente piscina y playa, sino de conciertos, festivales, ruidos, sobre todo ese volumen tan alto para los chiquis, ¿no?, que tienen, bueno, pues quizá, ¿no?, que, bueno, pues que tienen todo todavía más, vamos a decir, no están Maduro. no son tan mayores, ¿no?, como nosotros, aunque también nos afecta el volumen alto, recomendable, ¿no?, tanto, por ejemplo, el volumen de la tele o un concierto, que muchos van, a veces que vemos a los chiquis con cascos, ¿no?, para protegerles. Es importante también el volumen, ¿no? O no nos damos tanta importancia como la que tiene, ¿no?, el volumen en el que ponemos los dispositivos incluso, ¿no? Eso es verdad que ahora está como de moda. A ver, los niños son más inmaduros, tienen su sistema auditivo se está desarrollando y son más sensibles a los ruidos. Entonces yo ahí sí que hago un llamamiento un poco que hay que tener cabeza. Los niños, igual tú como padre te encanta no sé qué grupo de música y quieres estar en primera fila, pero igual no es lo ideal llevar al niño a la primera fila. Si le vas a llevar, que ya os digo que a lo mejor no es lo recomendable, pero bueno, ahí ya entramos en un debate un poco diferente, siempre protección auditiva y a poder ser doble protección, si puede ser tapón y orejeras de estos cascos de cancelación de ruido, pero aún así hay que pensar que se llegan a unos decibelios en un concierto o en un festival de música, unos decibelios muy altos. Entonces siempre intentar mantenerte lejos de lo que es la protección. En niños especialmente porque son más susceptibles de presentar luego algún daño, y nosotros como adultos también, porque eso también vemos después de festivales, conciertos, gente que le queda un pequeño trauma acústico, los típicos acúfenos, sensación de oír peor, incluso dolor, porque ha estado sometido a unos decibelios o a una fuente de sonido muy intensa.
Y doctora, ya aprovechando, ya le dejamos que sé que ha hecho un huequito en su agenda, en su consulta, y se acerca. Y el día 28 de junio, yo no sabía, es el Día Internacional del Piercing Corporal. Bueno, yo tengo uno en la nariz, tuve en su momento, mis años mozos, uno en la boca, en la lengua, perdón. Recomendaciones, ya aprovechando, adelantándonos a este día, porque bueno, también hay mucha gente ahora que, oye, coge vacaciones, aprovecha, se hace el piercing y demás. Hay que hacerlos en lugares seguros y estar atentos a cualquier problema que podamos tener, ¿no? Eso, sobre todo hacerlos en sitios que cumplan pues toda la normativa de higiene, de que sea material totalmente desechable, pero bueno, al final, problemas que puede dar un piercing, eso, si no se hace con las medidas higiénicas, que se infecte, ¿vale? Y en la zona de la nariz y en la zona de los pabellones a veces puede dar un problema y unas infecciones bastante severas que a la gente le sorprende. Pero bueno, al final quien quiera hacerse un piercing, la única recomendación es hacérselo en un lugar que cumpla lo que es tema sanitario y de higiene regulado, que siga las recomendaciones que le dará luego en cuanto a limpieza. Lo mismo que decía de la humedad, no va bien después de hacerte un piercing la humedad y luego si te dejan alguna pomada o alguna cosa, hacerlo bien y no manipularte con las manos sucias, por ejemplo, y luego pues tener cuidado si te lo haces justo en verano, lo que decíamos de las piscinas, el agua de la playa al final no tiene tanto germen, pero hombre, el agua de la piscina igual tienes que evitar un par de semanitas sumergirte en aguas de piscina o en spas. Doctora, ya sí que ya la dejo, pero a modo ya bueno, pues un poquito de eso que decimos en el Hospital de Cruces, que bueno, es un hospital de referencia en muchos ámbitos. En su consulta dentro del Hospital de Gurutzeta de Cruces, ¿qué es lo que más ven en su consulta de otorrinolaringología, doctora Cueva? ¿Qué es lo que más acudimos a consulta? Claro, tenemos varios tipos de atención. Tenemos la atención ambulatoria, donde vemos de todo, pues otitis, gente que respira mal por la nariz, mareos, y luego digamos que cada especialista, aparte de ver esas consultas generales, nos vamos enfocando en distintas patologías. Pues yo, por ejemplo, soy un poco más dedicada al tema de la otorrino infantil, de la patología de la laringe y de cabeza y cuello, y otros compañeros pues se dedican más a otras cosas. Normalmente todos somos otorrinos generales, y luego en las urgencias lo que más se ve son procesos infecciosos. Ahora hay un boom también de tema de amigdalitis complicadas, otitis complicadas en niños y en adultos, pero un poco en nuestra OSI en Gurucheta vemos de todo y ahora un boom en urgencias de tema infeccioso y algún sangrado nasal y así también se está viendo ahora mucho. Pues doctora, ya sí dejamos que siga su tarea. Muchísimas gracias, es que ricasco, gracias por cuidarnos así de bien, y lo dicho, cuando quiera volvemos a hablar. Un abrazo enorme, un beso. Gracias, Susana. Un saludo a Un besito, todos. Jennifer, gracias.